¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Qué gusto volvernos a saludar por este medio. Es un privilegio muy especial el que nos da el Señor de hablar, platicar, estudiar, exponer la palabra de nuestro Dios para la edificación de su iglesia. Ahí donde está, cierre sus ojos un momento, por favor. Padre eterno, te agradecemos por tu infinito amor que se manifestó en la obra de Cristo Jesús. Gracias porque en Cristo nosotros somos bendecidos ampliamente. Y el día de hoy, Señor, vamos a estudiar y profundizar y pedimos Dios que se vuelva una convicción en nuestras vidas, que tú nos llevas a tener una comunión contigo a través de la oración. Señor, muchos de nosotros somos flojos para orar. Somos indolentes ante la oración y la importancia que tiene. Somos también, Señor, muy dados todavía a pecar, y Dios, queremos pedirte que tú puedas cambiar nuestro entendimiento. La mente sea renovada el día de hoy de tal manera que nuestra vida viva de una forma diferente y refleje quién eres tú, que eres el Dios Todopoderoso, el único que vive, el único que es real, y que esa realidad se pueda expresar en nuestras vidas, en quiénes somos y qué hacemos. Que todo el mundo pueda darse cuenta que somos santos, que somos apartados para ti, que somos diferentes para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Dios nos motiva a lo largo de su palabra a estar en comunión con Él. Este es el pensamiento de Dios desde que crea al hombre. Vemos ahí en Génesis que Dios tenía una comunión muy especial con Adán y Eva. Antes del pecado, Adán hablaba con Dios, él estaba ahí en su presencia, Dios le indicaba directamente todas las instrucciones, era provisto por Dios. Y era algo hermoso, algo maravilloso que sabemos fue roto, fue obstruido por el pecado. Hemos estado examinando en los días anteriores que he tenido el privilegio de compartir la palabra de Dios con todos ustedes, que la oración es el medio en el cual los hijos de Dios tenemos para volver a ese diseño original con el que fuimos creados. ¿Cuál es ese diseño original o cómo lo podríamos resumir en 3 palabras? Dependientes del Creador. Nosotros, así nos creó el Señor, es nuestra naturaleza. Así somos ahora, es lo que necesitamos todos nosotros. Hay un área que Dios permite o ha permitido después del pecado, en el que hemos sido entregados al pecado, a nuestra condición carnal, y que aparentemente parecería que somos independientes, podríamos ser independientes. Confundimos el hecho de que Dios nos da voluntad con una libertad malentendida, es decir, que podemos hacer todo lo que querramos, que podemos hacer lo que mejor nos plazca. Y eso es lo que ha deteriorado terriblemente la mente del hombre, a tal grado de pensar que no necesita a Dios. Dios quiere que nosotros, ahora como sus hijos, de acuerdo a su palabra, entendamos este grande beneficio, los beneficios que tenemos a través de la oración, este medio de bendición de Dios, una forma en la que Dios manifiesta su gracia. Ya vimos que Dios no necesita absolutamente conocer nada de nosotros. Él no necesita en sí mismo absolutamente nada de sus criaturas. Él está completo y perfecto. Él es autónomo y autosuficiente. Los que necesitamos somos nosotros. Cada uno, usted y yo, necesitamos de Dios y necesitamos reconocerlo. Ahí es donde entra ese atributo que Dios nos da de la voluntad, donde decidimos nosotros, donde Dios nos da esa capacidad para decidir. Ahora, esas decisiones tienen que estar formadas por una motivación en nuestra mente, es decir, nuestra mente dirige nuestras acciones. Lo que hemos alimentado en nuestra cabeza es lo que define todo lo que hacemos. Dios,
podría simplemente ordenarnos que oremos. De hecho, lo hace en muchas ocasiones, como ya lo vimos también. Es un imperativo de Dios el que oremos. Pero también Dios, en su grande misericordia, no tan solo nos ordena que lo hagamos, sino también nos da una explicación de los beneficios de la oración. Dios nos instruye a través de la Biblia, de su palabra, acerca de esas bendiciones que trae el fruto de la oración, el que oremos y que lo que provoca el que nosotros tengamos una oración de fe. Nos enseña qué podemos esperar a través de oraciones que están alineadas con su voluntad. Eso es una oración de fe. Y que nosotros podamos el día de hoy responder a la pregunta: ¿por qué orar? ¿Por qué un hijo de Dios debe orar, tiene que orar, debe estar motivado para orar, dedicarle tiempo a la oración? Nuevamente vamos a retomar el pasaje que vimos la semana pasada. Ahora le vamos a dar una mayor profundidad. La semana pasada resolvimos por qué orar, qué es lo que tenemos, las razones que Dios nos da también para orar, que Dios es glorificado y nosotros recibimos estos beneficios de Dios, el gozo del Señor. Y vamos allá a Santiago 5:13 para que vemos la aplicación que Dios nos da en su palabra de los beneficios que tenemos, las bendiciones, lo que sucede cuando un hijo de Dios ora. Santiago 5:13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración del justo puede mucho. ¿Para qué oramos? Aquí la Biblia nos enseña. Para pasar satisfactoriamente los días difíciles. La ocasión pasada hablábamos acerca de que la oración no es solo para los días difíciles. Muchos de nosotros, ya lo comentamos, solo lo usamos en los días difíciles, pero la oración es para que lo usemos en todo momento. Pero hoy vamos a hablar también de que sí es para esos días difíciles. Es para esos momentos de adversidad. Aquí es lo que nos está enseñando la Biblia. Cuando hay momentos de dolor, en lugar de ir, ¿verdad?, a platicarle primero a tu mejor amigo, a tu mejor amiga, tus problemas, aún antes de ir a pedir consejería a un pastor, a un maestro, antes, lo primero que tenemos que hacer es orar. La oración es para esos momentos de aflicción. Tenemos que entender que Dios no prometió que nosotros como hijos de Él seríamos libres de problemas en este mundo. Esto es muy claro. Dios no dijo: a ver, hijitos míos, ¿verdad?, no te va a afectar el coronavirus. Dios no dijo: no te va a afectar tu vida y no vas a tener que estar en cuarentena. No, todas esas cosas aquí nos puso el Señor. Pero ¿qué es lo importante? Que en este mundo que Dios nos hace nos preserva todavía durante un tiempo en nuestra vida actual, en lo físico, Dios nos provee de los recursos para atravesar todos estos problemas, conflictos y adversidades con gozo y con paz. Por eso la invitación de: si hay aflicción, haga oración, dice Santiago. Y Jesucristo también en Juan capítulo 16, versículo 20, de igual manera nos hace la misma invitación. Pero es muy importante que nos demos cuenta, porque muchos de nosotros desde nuestra vida pasada hemos adquirido el conocimiento, y eso es lo que se tiene que renovar, que si nosotros queremos estar alegres,
contentos, tenemos que buscar un motivador alrededor de nosotros. Voy a buscar a mi amigo, voy a buscar a mi compadre que cuenta buenos chistes, voy a aprender ahí Netflix, ¿verdad? De a ver un stand-up, a ver algo una comedia, una película que sea agradable, algo que me haga sonreír o carcajear. Voy con mi esposo a ver que me haga sentir bien, con mi esposa, voy a pasar tiempo agradable con mis hijos, pero es algo superior lo que Dios nos pone, porque todo esto que yo acabo de escribirles, esto lo hace una persona que no tiene a Dios, que no conoce y ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Cualquier persona que es inteligente puede ir y buscar ese tipo de satisfactores en las cosas de este mundo. Pero ahí en Juan capítulo 16 versículo 20 el Señor nos abre la perspectiva para que no importa que tengamos que pasar una cuarentena encerrados ahí y que de repente sientas ya que ya ves a tu esposo y dices, ¿por qué no trabaja, verdad, de policía o otra cosa, algo que no tenga que estar aquí? En fin, estar tratando y echando pestes, y por qué mi esposa, verdad, y lamentándonos de todo lo que nos está pasando. El Señor nos da una alternativa poderosa para su pueblo, para sus hijos. Dice Juan 16:20, de cierto os digo, que si vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Fíjate, aquí está el contraste. Y esto va a suceder, y ha sucedido en la historia de la iglesia. Muchos creían que ellos tenían la razón y que hacían bien en llevar a muchos cristianos al martirio por burlarse de ellos. Se enojaban porque estaban en contra de sus ideas, se molestaban porque iban en contra de sus intereses y los llevaban a morir. Y los cristianos murieron de una forma terrible. Y ahí, ¿verdad?, habrá dolor. Y mientras otros están contentos. A Noé le sucedió, recuerdan. Noé estaba construyendo el arca, obedeciendo a Dios, advirtiendo acerca de un diluvio que iba a venir a destruir la tierra. Les predicaba implícitamente con su vida a Dios, al Dios justo, al Dios que les podría salvar, y todos ellos se burlaban de él. Todos ellos seguían con sus vidas, se casaban y se daban en casamiento. Ellos querían disfrutar la vida y nada más. No les importaba el momento. Esta idea que ha sido una mentira disfrazada de verdad de lo que mencionaba hace un momento, de una aparente independencia. Pero el juicio vino. Mientras otros se reían y jajaja, jijiji, Noé trabajando arduamente. A lo largo de la historia, este es un llamado para los hijos de Dios. Pero aquí está la promesa. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y luego Jesús pone un ejemplo maravilloso. Todos los que hemos podido experimentar el nacimiento de un bebé, un hijo o el hijo de alguien cercano a nosotros, podemos entender lo que este versículo 21 de Juan 16, el Señor nos enseña. La mujer, cuando da luz, tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuando pidiereis al Padre, en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Qué impresionante. ¿A qué se estaba refiriendo Cristo? Aquí lo vemos cuando iba a volver a verlos. Cristo estaba a punto de ir a la cruz. Iba a haber una separación con sus apóstoles, con sus discípulos, y después, cuando Él resucitara, iba a buscarlos y tener un encuentro con ellos. Pero lo impresionante es que la afirmación de lo que Cristo dice, y nadie os quitará vuestro gozo.
Lo interesante de la historia de estos hombres, estos discípulos de Cristo, es que todos ellos, cada uno en diferentes lugares, en diferentes momentos, entregaron su vida por Cristo, sufrieron el martirio, pero nadie les quitó su gozo. El capítulo 17-13 del mismo Evangelio de Juan dice: pero ahora voy a ti, hablando con el Padre en esta oración intercesoria, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. La promesa que nos da Dios es que si nosotros recurrimos a Él, pedid, ¿verdad? Dice el Señor, si le pides al Padre en mi nombre, yo os la daré. En el contexto no está significando lo que a mí se me antoje, porque algunos han pensado que eso es fe. Una doctrina falsa totalmente de la visualización, en que te dicen: tú velo en tu mente, cierra tus ojitos, concéntrate y ve en tu mente todo lo que tú quieres, y eso pídele a Dios. Y si ya lo tienes en tu mente, entonces ya Dios te lo va a conceder porque le estás creyendo. No. La fe no está en función de nuestros deseos. La fe está en función de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ha establecido como verdad. Y el Señor cumple sus promesas. Aquí el Señor le está diciendo: mira, estos hombres son un testimonio de esta verdad, de que aún en la adversidad, aún en la misma muerte, la aflicción no dominó sobre sus vidas, sino había un gozo. ¿Por qué? Porque dice aquí, como leímos en el 17:13, es el gozo de Cristo. No es el gozo del mundo, no es el gozo que puede proporcionar cualquier elemento terrenal. Hay cosas en la tierra que nos provocan alegrías, nos provocan satisfacciones, pero de lo que Dios está hablándonos el día de hoy es algo superior a eso, algo que es superior a las circunstancias que nosotros podemos llegar a vivir. Ahí más adelante en Juan 16:33, el Señor también hace referencia a otra bendición que Dios tiene para nosotros. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿En quién? En Cristo. Y mira lo que aclara inmediatamente Cristo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Observa que no está diciendo: cuando sean quitados tus problemas, tú pídeme, órame en el nombre de Jesús, que se te quite la enfermedad, que se te quite el problema, que se te quite la deuda, que se te quite el dolor, que se te quite el conflicto matrimonial. No, está diciendo cuando se te quite cualquier factor. Está diciendo: en mí vas a tener paz. Aquí está la palabra de Dios. Y que si nosotros estamos unidos a Cristo, ¿qué significa estar unido a Cristo? Que nosotros, en el momento que creímos en Él como nuestro Señor y Salvador, recibimos la gracia, dice 1 Corintios 6, que somos un espíritu en Cristo. Estamos unidos a Cristo, y por eso todas las bendiciones que Dios tiene para su Hijo Jesucristo, las tiene el Padre, las tiene también para nosotros, porque estamos unidos a Cristo. Esa es la bendición que Dios nos da. Y por eso Él dice: en mí puedas tener paz. Tenemos el gozo de Dios en nuestras vidas. Tenemos la paz de Dios en nuestras vidas. Y solo en Él es este tipo de paz, o esta paz verdadera. No quisiera hablar de tipos de paz porque es una sola paz. Hay algo que el mundo considera que es paz, pero no lo es. O no es como lo está implicando aquí la Escritura. Es algo que viene de parte de Dios, una bendición sublime. El mundo o está en guerra o está en paz. Un hijo de Dios puede estar rodeado de enemigos y tener guerra, y la fuente de paz que está en él, que es el Espíritu Santo, lo hace como si no hubiera guerra, porque hay una confianza total en el Todopoderoso. Solo en Él tendremos la paz verdadera, la que Él provee, no una paz que depende del mundo.
Tú no vas a tener paz solo porque se acabe la pandemia, solo porque regreses a un trabajo. No. Aún en medio de estas circunstancias que estamos viviendo, podemos experimentar el gozo y la paz de Dios. He escuchado muchos comentarios acerca de ver de forma positiva la cuarentena. Bueno, pues ahora tengo tiempo para mi familia. Bueno, pues ahora puedo leer más. Puedo ser, y como que trata uno de hacerse un coco wash, de tratar de ver las cosas con buenos ojos, las circunstancias, y tratarles. Esa no es la paz que estamos refiriéndonos. Es algo que proviene de Dios, que tú puedes traer ahorita ahí en tu cartera, en tu bolsillo, lo que vas a gastar la leche nada más para la leche de hoy en la noche. Puedes tener ahí en tu cartera o en tu bolso, ¿verdad? O ahí en tu buró donde guardas tu dinerito. Puedes tener nada más para el desayuno de mañana y decir, Señor, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y qué onda, verdad? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y que no hay trabajo? Pero si tú vienes a Dios, si tú eres un hijo de Dios, tienes que saber una cosa, que Él no abandona nunca a su familia. Este bienestar en medio de la aflicción es la evidencia clara de ser un hijo de Dios. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Esta palabra es una palabra fuerte en el griego. La palabra afligido, aflicción, aquí es la conjugación kakopetei, kakopatei, que viene de kakopatseo, que significa atravesar adversidad, sufrir penalidad, pasar por dificultades, un sufrimiento que daña, sufrir el mal o una calamidad, padecer un mal. O sea, es una palabra compuesta en el griego cuyos elementos ambos son negativos. O sea, es malo, malo, malo. La palabra kakos es algo malo, ¿verdad? Que se atraviesa algo malo. Pero sumado con patsos es que te la pasas mal. Algo que no está bien. Esta palabra caco es la palabra que ahora en el español entendemos, por ejemplo, como algo cacofónico, ¿verdad? Cuando alguien dice algo medio extraño que suena como mal, como que no se oye bonito, dices, suena feo eso, no suena bien, está raro lo que estás diciendo. De ahí viene cacos del griego y está expresando eso. Implica algo que en lo físico, en lo emocional o en lo espiritual está hablando de cualquier circunstancia de adversidad, un problema, una dificultad o inclusive una enfermedad física. ¿Y qué nos dice el Señor que tenemos que hacer? Ante cualquier circunstancia de este tipo, haga oración. Antes de empezar a pensar, ¿y ahora qué vendo? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y a ver si le hablo a mi primo, el rico, o mi tío, el que sí tiene negocios, o si antes de ir a pedir un crédito al banco, antes de todo, dice, ¿estás afligido? Hay algo que te está llevando a esta aflicción, estás pasando por pruebas, estás enfermo, a lo mejor ya estás contagiado, yo no lo sé quién esté oyendo esto, Dios sí lo sabe, pero si estás en cualquier circunstancia, el Señor dice, haz oración. Porque ese es el alivio de las cargas que viene de parte de Dios. Ese alivio viene de buscar a Dios, estar en su presencia, hablarle y expresarle a nuestro Señor, a nuestro Salvador, a nuestro Rey, a nuestro amigo, a nuestro Padre. Y Él nos dejó su línea, la oración. Una línea directa, personal, para cada uno de nosotros. Y esta expresión, haga oración, es un orar sin desistir. Un continuar orando sería la mejor expresión. Continúa orando, no te detengas.
porque esa oración es la que nos da gracia para resistir los problemas. La oración a Dios, doblar nuestras rodillas y dedicarle un tiempo a esa oración es lo que nos va a llevar a poder solventar. Es como la terapia divina para tener gozo y paz mientras se ejecuta la perfecta voluntad de Dios. O sea que el coronavirus lo mandó Dios. No directamente. Vivimos en un mundo corrompido y que se sigue corrompiendo en todos sentidos. Pero sí, Dios tiene un plan perfecto. Y esto incluye ese plan. Nada está alejado de lo que Dios hace y de lo que Dios ha propuesto. Y mientras esa voluntad se ejecuta de Dios en todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, el Señor nos provee, nos abre la puerta. Es como la alacena, el refrigerador espiritual, que en donde tú vas, ¿verdad? Y abres la puerta y agarras las bendiciones, lo bueno, lo que satisface tu cuerpo. Así igual la oración es como ir ahí, abrir la alacena y empezar a disfrutar de las bendiciones, de los beneficios que Dios nos da. Antes de hacer cualquier otra cosa en tu vida que creas que va a solucionar tu problema, tu tristeza, tu angustia, tu dolor, tu enojo inclusive, dobla tus rodillas. Antes de querer hablar con tu esposa para arreglar la discusión que tuvieron, el problema que tuvieron, ve con el Señor. Porque si no arreglas los asuntos primero con Dios, no los vas a arreglar con nadie más aquí en la tierra. Tú quieres ir, ¿verdad? Y voy a convencer a mi esposa de que ella está mal y voy a convencerla. Bueno, yo también voy a tratar de convencerla de que tenemos que seguir adelante. Mira, no vas a cumplir el propósito de Dios porque no lo estás buscando a Él. No vas a entender, es más, hasta terminamos empeorando las cosas. ¿No te ha pasado? Que es voy a hablar, no, sí, ahora voy a hablar con mi esposa, ni modo, no, pues, ni modo que nos divorciemos, ay, no voy a hablar con mi socio, ni modo que ya terminemos así, y tratas y vas a arreglarlo, pero si no fuiste antes con Dios, mira, ¿por qué es tan importante arreglar primero un asunto con Dios? Porque ante la santidad de Dios se va a revelar qué es lo que está mal primero en ti. Si tú no has perdonado a tu esposa, hay rencor y eso es un pecado delante de Dios. Y tú te vas a dar cuenta de ese pecado, no si vienes con una oración trivial, porque ya lo vimos también con anterioridad. Hay oraciones que no son agradables a Dios. Y tú vienes con una oración de, no, pues Señor, ahí te encargo a mi esposa, ¿no? Y le echa la culpa a todos. No, una oración de fe es cuando te sabes delante de quién estás. Y Cristo lo dijo, nos enseñó a orar, Padre nuestro que estás en los cielos. Estás con el Creador del universo, que a través de la obra de Cristo Jesús nos hemos convertido en sus hijos. Pero las siguientes palabras son algo impactante. Santificado sea tu nombre. Estás delante del santo, santo, santo. En la literatura hebrea, cuando se quería enfatizar algo, se hacía eso. Y es bien interesante que no se habla nunca en la Biblia todopoderoso, 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 omnisciente, omnisciente, omnisciente. No, pero de la santidad sí se aplica. Santo, santo, santo. Cuando tenemos esa conciencia ante quién estamos, lo primero que va a suceder es que va a ser contrastada todas las cosas que están mal en nuestras vidas. Y cuando arreglamos eso, te vas a dar cuenta, pues tengo rencor. ¿Y qué te dice Dios? Perdona. Dios te da la salida. Dios nos entrega el camino para la bendición siempre. Perdona. Y luego ve y arregla. Pero si nosotros queremos hacer todo nuestras fuerzas, no estamos dependiendo de Dios. La oración no es agradable a Dios porque no es una oración de fe. ¿Para qué oramos? Para que podamos nosotros, para pasar los momentos difíciles de nuestra vida. Y sigue diciendo en el versículo 14 de Santiago 5.
¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. ¿Para qué oramos? Para buscar la sanidad física o espiritual y la comunión con la iglesia. O, dicho tal vez de mejor manera, en comunión con la iglesia, en oración, vamos a obtener sanidad física y espiritual. Debemos de tener nuestro tiempo de oración personal, de intimidad con Dios. Pero aquí lo que estamos viendo es que hay un tiempo de oración con el cuerpo de Cristo. Dios provee a la oración como un arma espiritual para hacer frente a los conflictos. Y es muy importante que nosotros podamos darnos cuenta que es usada también de esta manera en la que nosotros nos comportamos en unidad con el cuerpo de Cristo. Por eso es tan importante que continuemos siendo iglesia, que continuemos en comunión con la iglesia, que continuemos en este tiempo de coronavirus, en este tiempo en el que hay cuarentena y que parece ser que pues ahora no me estoy reuniendo con los cristianos. No importa. Podemos mantenernos. La iglesia Vida Nueva para el Mundo, gracias a Dios, no sabemos todas las iglesias, seguimos orando por todos los cristianos, ¿verdad? En el mundo, pero permanecemos abiertos. Ahí están las redes sociales, ahí está el teléfono, nuestras oficinas de la Iglesia del Sur, gracias a Dios, y solo por la gracia de Dios está abierta. La Iglesia del Norte, están las oficinas abiertas, la Iglesia de Cuautitlán Izcalli, la Iglesia de Toluca. Dios es bueno con nosotros y nos permite tener acceso para poder seguir siendo de bendición, para seguir compartiendo la palabra de Dios. Es un privilegio hermoso, gracias a Dios. Que usted siga escuchando estudios bíblicos, que siga alimentándose de la palabra del Señor en su espíritu y fortalecernos. En Eclesiastés capítulo 4 versículo 9 el predicador hacía esta exposición de algo que es muy fácil de ver, de entender. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Nos tenemos como familia espiritual. Les extrañamos muchísimo. Cada vez que hablo con un hermano le expreso lo mismo. ¿Cómo les extrañamos? ¿Cómo extrañamos vernos en los servicios? Con nuestros hermanos más íntimos, ¿verdad? Que a veces salimos y nos reunimos y salimos a convivir y estar con los hermanos, con la familia espiritual. Eso es hermoso, es satisfactorio. Extrañamos mucho eso, pero ahorita continuemos conectados porque somos un cuerpo en Cristo. Los teléfonos están abiertos y aún presencialmente Dios nos ha concedido la bendición de apoyar a hermanos nuestros, a viudas, a visitar enfermos, a ir a funerales. Ahora estas últimas 3 semanas, varios funerales. Ninguno que sepamos por COVID-19 todavía, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero ahí estamos, confiando en el Señor. Ay, pastor, es que está muy riesgoso eso. No lo sé, pero Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. No debemos de temer, el Señor está con nosotros. No debemos de tener miedo, porque el Señor está con nosotros. Él lo ha prometido. Y nos tenemos como iglesia, como cuerpo de Cristo. Dios nos bendice, hermanos, amados, con un liderazgo espiritual. Pastores, maestros, coordinadores. Y que este liderazgo es usado para cuidar, para alimentar, para guiar. Dios nos bendice. Dios nos envía su guía, su alimento espiritual a través del pastorado de la iglesia, de cada iglesia.
y tenemos que agradecerlos. En Hebreos capítulo 13, 17, por eso la invitación es: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. ¿Te das cuenta? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él. Este llama a los ancianos expresa una urgencia de reconocer la autoridad divina. Es el 911 espiritual para cuando estamos en una debilidad física o emocional. Pero es una ayuda recíproca también. Porque aquí el libro de Hebreos no nos dice que nada más los pastores tenemos que orar por las ovejas, por los discípulos. No, también los discípulos tienen que orar por los pastores. Es una bendición que nos compartimos unos con otros. Oramos, un cuerpo que se beneficia en sí mismo. Cada órgano, ¿te das cuenta? El hígado hace funciones que benefician a todo el resto del cuerpo, incluyendo al corazón, incluyendo a los riñones, incluyendo todos los demás órganos. El corazón hace funciones que beneficia al resto de los órganos. Y así, eso es lo que es un cuerpo. Y 1 Corintios 12 y Romanos 12 nos habla de ese es el funcionamiento de la iglesia, algo que muestra vida. Porque estamos nosotros beneficiándonos, orando los unos por los otros. El débil que está físicamente débil o espiritualmente débil, el que está enfermo en su corazón, el que está enfermo en su cuerpo, debe tener la iniciativa de buscar ayuda personal. Eso es lo que está diciendo. Llame a los ancianos para que oren por él, para que sean ungidos con aceite. Y esto es una simbología del poder y del Espíritu Santo. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Para qué oramos? Oramos para que haya sanidad, no de nosotros, sino de otros. Para que haya restauración, para que haya fortaleza. Es decir, oramos para interceder por la familia de Dios. Dice la Biblia de las Américas: y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Dios ha prometido contestar las oraciones que están alineadas a su voluntad. Aquí el pasaje nos está hablando, ¿verdad?, que Dios va a contestar y Dios tiene el poder para sanar. Bueno, pastor, pero pues hemos orado por la sanidad de mi abuelita y no ha sanado. He orado por la sanidad de mi hijo y no ha sanado. ¿Es porque no he tenido fe? No, es porque está alineada a la voluntad de Dios. Cuando Cristo también nos enseña a orar, ¿qué nos dijo? Después de decir: santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad. Oramos, pedimos y no recibimos. Dice: porque pedimos mal. Ay, es que, híjole, entonces es mi culpa. No, todo está en la soberanía, en el poder de Dios. Dios, porque yo no tengo fe, entonces no va a cumplirse su propósito. No. Que, como dije hace un momento, tenemos que entender eso. Si yo le creo a Dios, es porque yo estoy alineado a la voluntad de Dios. No son mis deseos los que dominan lo que sucede. No puedo esperar que si yo oro a Dios por un enfermo, entonces en ese instante necesariamente tiene que sanar, porque si no yo estoy mal, o está mal el enfermo, está mal alguien. No, todo está alineado a la voluntad soberana de Dios.
¿Qué es lo que tenemos que buscar? Eso. Señor, guíame. Yo tengo en mi corazón que mi hijo sea sano. Yo quiero pedirte por la sanidad de este enfermo. Dios, yo quiero pedirte. Pero ¿qué tengo que entender? Si es tu voluntad. Ahí están las promesas de Dios, confiamos en ellas. Pero Dios siempre está dando bien a sus hijos. Quiero repetirlo una vez más. Dios siempre está dando bien, está bendiciendo a sus hijos. ¿Por qué no sana? ¿Por qué no resuelve mis deudas? Porque Dios está trabajando en alguna otra área de nuestras vidas, no nada más en lo físico. Es donde este evangelio llamado de la prosperidad es tan alejado a la palabra de Dios, tan terrible para el corazón de tantas personas, tan destructivo, porque es una mentira disfrazada de verdad. Con los tres textos mal interpretados se empiezan a establecer verdades que no son lo que Dios nos ha mostrado en su palabra. ¿Recuerdan en Daniel capítulo 3 cuando los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, son acusados por unos envidiosos porque le preguntaban, bueno, estos ¿por qué están en lugares de reconocimiento? ¿Y por qué están ahí si nosotros hemos trabajado, si nosotros somos de este país, aquellos son extranjeros? En fin, los acusan, crean una ley, ¿verdad?, de adoración a una imagen que Nabucodonosor había creado, y entonces ellos no se rinden ante ella, los acusan, vienen a un juicio, y entonces cuando les dice Nabucodonosor, ¿qué les pasa, verdad? A ver, y ¿sabes qué? ¿No quieren adorar? ¿Sabes qué? Ok, y hace una pregunta a Nabucodonosor, a ver, ¿qué Dios será aquel que os libre de mis manos cuando yo los mande a ese horno de fuego? ¿Y cuál fue la contestación de este hombre, de estos tres hombres? Dice Daniel 3:16 que le dijeron a Nabucodonosor, mira, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Nos puede librar del fuego, pero de tu mano seguro nos libra, ya sea por el fuego o ya sea de otra manera, pero nos va a librar Dios de ti. Y si no nos libra Dios de ese fuego, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Dios tiene poder para sanar, para librar, para restaurar física o almáticamente. Él es Dios misericordioso y Él puede manifestar su poder de la manera que Él lo caracteriza. Pero así como estos tres hombres, debe ser nuestra actitud. Estamos con Dios en las buenas y en las malas, entendiendo eso, que lo que Dios permite en la vida de sus hijos siempre va a cooperar para bien. Romanos 8:28. Confesaos vuestras ofensas, sigue diciendo el versículo 16 de Santiago 5, unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración provoca unidad en el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros nos unimos en oración por objetivos específicos, aun cuando nosotros tengamos, mira, a veces tenemos la idea de que la unidad es, vamos a venir a la iglesia y cuando nos reunamos vamos a agarrarnos todos de la manita y vamos a ir ahí y vamos a cantar bonito y todos bien y ya, mira, para no tener problemas, cada quien a su casa y allá cada quien ten problemas con tu esposa, pero aquí no. Eso no es unidad. Tenemos que entender, lo mismo que el mundo, lo que nos rodea, es un mundo pecaminoso, corrompido, que trae todos sus conflictos y que Dios quiere darnos gozo y paz en medio de esas circunstancias. De igual manera, Dios no quiere que todos estemos bien, todos estemos de acuerdo. No, pues estás junto a un hermano pecador. Te casaste con un pecador. Tus hijos nacieron en pecado, es decir, su naturaleza es pecaminosa. Seguimos
cometiendo injusticias. Yo he cometido muchas injusticias con otras personas. Yo he lastimado de muchas maneras a otras personas. Eso es terrible. Igual que yo he recibido esa injusticia de otras personas. Pero Dios nos amplía la perspectiva en que aun cuando nos ofendemos, Dios no dice en la Biblia que como hermanos nunca nos vamos a ofender. Quiere decir, aun cuando lleguemos a ofendernos, no importando la intención con la que hagamos las cosas, llegamos a ofendernos, entonces Dios nos dice que podemos nosotros ponernos de acuerdo, que tenemos que confesarnos. Eso significa eso, exhomologueo es la palabra en el griego. Tenemos que exteriorizar con el fin de ponernos de acuerdo, tenemos que juntarnos. Por eso el hecho del aislamiento que el diablo ha provocado en la iglesia, la división sutil que ha provocado en la mente de muchos cristianos, en los que yo vengo a la iglesia, me siento, canto, ofrendo, doy mi diezmo, hago 2, 3 liturgias y me voy para no tener problemas, ¿verdad? Yo prefiero vivir así y pensar que eso es unidad en el cuerpo de Cristo. Eso es la mentira más grande diabólica. Porque tenemos que estar juntos, hacer la obra de Dios juntos, trabajar juntos. Implica que nuestra propia naturaleza pecaminosa nos haga llegar a ofendernos. Pero si perdonamos y nos ponemos de acuerdo y seguimos adelante, eso fusiona el alma de los cristianos. Eso es lo que realmente nos une. Cuando en nuestras diferencias hacemos lo que Cristo hizo, no vemos nuestros propios intereses como lo más importante, sino la voluntad del Padre como lo más importante. Y por eso dice Filipenses 2, esa es humildad. Si somos humildes y tomamos esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús y vamos, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Es que no me cae muy bien cuando este hermano, ¿verdad? Del ministerio hoy dice esas cosas, mejor que se calle, mejor me voy a cambiar de ministerio. No, Señor, ahí es donde nosotros tenemos que seguir adelante, saber que ahí nos puso Dios y que Dios nos puso para servirle y honrarle a Él. Y lo mejor que Dios, lo que mejor hacemos nosotros para honrar a Dios es ser como Cristo. Y Cristo fue a la cruz del Calvario para derramar toda su sangre, porque por esa sangre, por la redención, lo que pagó esa sangre es lo que nos asignó el perdón de nuestros pecados. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No, pues así déjalo, ¿no? Pues ya dijo, ya, yo me lo llevo a mi casa, ya yo con Dios le arreglo, ya yo con Dios, ya que Dios sane mi corazón. ¡No! Eso no dice la Biblia. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, porque ese es el camino a la verdadera unidad. Yo perdono, y el perdón no lo tengo que decir a quien me ofendió. El perdón es una cosa entre Dios y yo. Mateo 18 lo enseña. Yo no perdono, es un asunto que yo estoy ofendiendo a Dios. Pero después de perdonar, yo tengo que ir con mi hermano y ponerme de acuerdo con él. ¿Sabes qué? Tiene razón, fui grosero. Y aceptar, y tengo que escuchar. La confesión no puede ser nada más un monólogo. Yo tengo que escuchar. Perdón si te ofendí, hermano, discúlpame. Mira, no quise hacerlo, o sí lo quise hacer. Tenemos que ser honestos también. No, la verdad es que me caíste gordo y por eso te respondí así. Ser honestos, pero vamos a ponernos de acuerdo. Estuvo mal lo que hice. Con tus hijos tienes que hacer lo mismo. ¿Qué nos ha pasado como padres? Querer dar una apariencia de que soy super padre, soy super mamá, yo no me equivoco, ¿verdad? A mi hijito, y en lugar de ir, ¿verdad? Y ver su corazón y a ver, hijito, ¿sabes qué? Sí, me enojé, te hablé mal. Y cometí el más grande error como padre, el no ser un ejemplo de la autoridad de Dios para ti. Exhomologueo, exteriorizo, exteriorizamos, hablamos, escuchamos para ponernos de acuerdo. Y oramos para que haya sanidad, para que Dios haga su obra en nosotros, para que en lugar de que nos separemos más, ahora eso va a fusionar nuestra vida y nos vamos a volver la próxima vez y va a haber un amor mayor en algún sentido. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué? Ya pasamos esos baches, ya libramos esos momentos. Más allá de decir, es que nos hemos peleado tanto, pues sí,
nos hemos peleado mucho, pero Dios bendito nos dio los recursos para que ahora, a pesar de eso, a pesar de todavía esa remanente de injusticia en mí que hace lastimar a alguien más, a pesar de eso, estamos aquí sirviendo al Señor, caminando hacia el objetivo de darle gloria a Él. Ahí es donde se fusiona y oramos juntos. La oración es el sello que provoca una unidad en el cuerpo de Cristo. Al ver el poder maravilloso, una oración de fe, una oración que está dispuesta a obedecer a Dios, una oración que no está buscando lo suyo, sino dándole la gloria al Señor. Dios es bueno, Dios es muy bueno. Y la próxima ocasión vamos a ver de otros beneficios que tenemos de parte de Dios para la oración. Cierre sus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias porque eres misericordioso. Y estamos, Señor, en este momento recibiendo tu palabra. Gracias. No hubiéramos podido imaginarnos de continuar con estos estudios si no hubiera sido tu providencia. Muchas gracias por tanto amor, por tanto cuidado. Levántanos como hombres y mujeres, como hijos e hijas tuyas de oración. Que entendamos que es lo primero a lo que tenemos que recurrir, a ti, a través de este medio, esta línea que nos has dejado en tu gracia, no tan solo para expresar, Señor, sino para ver tu poder, no tan solo para expresar nuestras necesidades, sino tú lo has dicho, Señor, porque la oración del justo puede mucho y nosotros no somos justos por nosotros mismos, somos justificados pues por la fe, pero ahora tú nos ves como justos por la obra de Cristo Jesús. Gracias, Dios, hermoso Señor. A pesar de nuestros errores, la obra de Cristo fue perfecta. Te confesamos nuestros pecados y tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y ese es el ejercicio para venir y exteriorizar también nuestras faltas, nuestras ofensas en contra de nuestros hermanos. Y orar. Y que comencemos, Señor, a crecer como cuerpo tuyo, como tus ovejas sanas. Porque solo ovejas sanas se reproducen. Que podamos empezar a reproducirnos, a crecer para tu gloria, Señor. Para que tú seas reconocido. No para sentirnos bien nosotros. Grandes beneficios de paz y gozo hay aún, Señor, en la adversidad y al ver, Señor, realizando tu obra en nosotros. Pero que en nuestro corazón la prioridad sea, Señor, que tú seas honrado, que tú seas reconocido. Porque con esa perspectiva en nuestra mente y en nuestro corazón vamos a poder pasar satisfactoriamente en oración cualquier circunstancia de nuestras vidas. Una cuarentena o una ochentena o lo que a ti te plazca hacer. Vamos a cumplir tu propósito. Gracias, Señor, por tu cuidado, por tu aliento, por tus grandes bendiciones. Te rogamos, Señor, que bendigas a cada familia de tu iglesia, de tu pueblo, donde quiera que estén, Señor. Cualquier circunstancia que estén pasando, Padre, bríndales ese gozo y esa paz. Que los vecinos, que los mismos miembros de estas casas puedan reconocer que no son cristianos, que no son tus hijos, puedan reconocer que tú eres un Dios vivo y real. Señor, a las familias de Vida Nueva para el Mundo, al pastorado de la iglesia, a los coordinadores, al liderazgo, a los servidores, bendícelos, Padre. Bendícenos. Gracias, porque podemos confiar que eres un Dios misericordioso que suple todas las necesidades y nos bendices. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Tengan paz.